Era el 22 de enero de 2019 en Birmingham, Reino Unido. Holly Burke, una agente de apoyo comunitario de 28 años, acababa de terminar su día. Fuera de servicio, conducía su Ford Fiesta por Lordswood Road, en la zona de Harborne. Esa misma noche, cerca de las 11:20, agentes en patrulla rutinaria en Erdington vieron un Renault Scenic a gran velocidad por la Aston Expressway. El conductor fue identificado después como Darren Ogom, de 42 años. Iba muy por encima del límite. Cuando intentaron detenerlo, se negó, iniciando una persecución de 14 minutos por algunas de las vías más transitadas de Birmingham. Ogom, desempleado y de Kings Norton, no tenía licencia ni seguro, y había consumido sustancias ilegales apenas 2 horas antes. Pruebas de sangre mostraron rastros 23 veces el límite legal. Aún así, decidió conducir. La persecución empezó en zonas residenciales, donde alcanzó más de 60 millas por hora en áreas de 30. Luego volvió a la Expressway, llevando su coche a 105 millas por hora, esquivando tráfico y adelantando por la derecha. La policía usó un dispositivo de púas para frenarlo, pero falló. Ogom pasó por encima. Desde allí, la persecución siguió hacia el centro de Birmingham. Cámaras después lo mostraron saltando semáforos en rojo, entrando en sentido contrario y pasando frente al City Hospital por Dudley Road a 70 millas por hora en zona de 30. A veces iba por el lado equivocado de la vía, poniendo a todos en riesgo. Para ese punto ya había recorrido más de 12 millas. Ogom luego dijo que entró en pánico al ver patrullas delante y detrás. Afirmó que usaba el coche de su esposa para buscar a un amigo en el hospital y no quería que lo confiscaran, pero su decisión tendría consecuencias irreversibles. Alrededor de las 11:30, a solo 120 yardas de un cruce principal, Ogom fue grabado a entre 73 y 83 millas por hora. El semáforo en Bearwood Road y Hagley Road se puso en verde para Holly Burke. Al avanzar, Ogom cruzó en rojo e impactó contra el lado del conductor de su coche. El choque fue catastrófico. Los servicios de emergencia llegaron rápido. Paramédicos hallaron a agentes dándole reanimación. Tomaron el control, pero las heridas de Holly eran demasiado graves. Fue declarada muerta en el lugar. Ogom fue arrestado. Enfrentó cargos por causar muerte por conducción peligrosa, no detenerse, manejar sin licencia ni seguro y bajo los efectos. Se declaró culpable. En ese momento, Ogom recién había salido de prisión. Su historial se remontaba a 1993, con 44 condenas. En 2001 cumplió 18 meses en Panamá por contrabando. En 2008 recibió 6 años tras 2 robos, uno con arma real. En 2015 fue condenado a casi 5 años por usar un arma falsa. Ahora en libertad condicional, temía volver a prisión. El 21 de febrero de 2019, la Corte de Birmingham lo sentenció a 9 años de cárcel y 3 más de libertad extendida. Fue inhabilitado para conducir por 16 años. El juez lo llamó un grave peligro para la sociedad. Holly Burke había sido PSEO solo 14 meses, en Nechells con el equipo de Washwood Heath. Vivía en Marston Green, Solihull, y fue recordada como dedicada, amable y siempre sonriente. Su muerte conmovió a la policía de West Midlands. Cientos de agentes asistieron a su funeral, formaron un pasillo de honor y compartieron recuerdos de su calidez. Su familia la describió como alguien que siempre ponía a otros primero. Líderes policiales y vecinos hablaron de la profunda pérdida sentida por todos quienes la conocieron. La vida de Holly terminó en un instante causado por elecciones imprudentes. Una persecución de 14 minutos, más de 12 millas, velocidades de más de 100 millas por hora. Para su familia, sus colegas y los agentes que intentaron salvarla, el 22 de enero de 2019 será siempre un día de pérdida insoportable. Era el 3 de abril de 2019 en Hampden, Maine. Benjamin Campbell, un detective de la Policía Estatal de Maine de 31 años, estaba de servicio esa mañana. Era profundamente respetado por sus compañeros y amado por su familia. Se casó con Hillary y tenía un hijo de 6 meses, Everett, quien era el centro de su mundo. Las carreteras heladas hacían que las condiciones de manejo fueran peligrosas. Alrededor de las 7:30 de la mañana, Campbell notó un vehículo que se había deslizado fuera de la Interestatal 95. Fiel a su naturaleza, se detuvo para ayudar, garantizando la seguridad del conductor. Mientras estaba fuera de su patrullero, ocurrió una tragedia.
2 ruedas se soltaron de un camión de madera que pasaba. Una rodó inofensivamente hacia el camellón, pero la otra golpeó a Campbell. Los servicios de emergencia llegaron e hicieron todo lo posible para salvarlo, pero fue pronunciado muerto más tarde en el Northern Light Eastern Maine Medical Center. La gobernadora Janet Mills expresó sus condolencias, describiendo al estado como destrozado por la muerte del detective Benjamin Campbell. Destacó cómo su muerte subrayaba los riesgos diarios que enfrentan los oficiales de policía. Inicialmente, la muerte de Campbell fue calificada como un desafortunado accidente, pero una investigación reveló que la negligencia contribuyó al incidente. Las ruedas que causaron el accidente no fueron aseguradas adecuadamente durante una inspección previa. El inspector responsable recibió una suspensión de 6 meses, pero no se presentaron cargos criminales contra la compañía de camiones ni contra el inspector. Campbell había servido en la Policía Estatal de Maine durante 9 años y estaba asignado a la unidad de polígrafos. Sus compañeros lo describieron como un oficial optimista y dedicado que se enorgullecía de su trabajo y familia. Su desinterés y compromiso con ayudar a los demás lo convirtieron en un modelo a seguir. Miles se reunieron para honrar su memoria en el funeral de Campbell en el Cross Insurance Arena en Portland. Agencias de policía de Estados Unidos y Canadá, incluida la Real Policía Montada de Canadá, asistieron al servicio. El jefe de la Policía Estatal de Maine, coronel John Coate, habló en el funeral, destacando el carácter de Campbell. Afirmó que no detenerse nunca habría pasado por la mente de Campbell, y reconoció que aunque superarían esta pérdida, nunca serían exactamente los mismos. Sus palabras reflejaron la profunda tristeza compartida por la familia y compañeros de Campbell. Compañeros oficiales recordaron a Campbell como alguien que encontraba alegría en su trabajo e inspiraba a los demás con su positividad. Su colega Terry James dijo que si alguien alguna vez dudaba en hacer lo correcto, solo tenía que recordar que Ben Campbell lo hacía, lo cual era razón suficiente para seguir su ejemplo. Hillary Campbell, esposa de Benjamin, dio un mensaje sincero en el servicio, expresando su gratitud a la comunidad por su apoyo. Compartió su profundo amor y prometió criar a su hijo con su visión positiva de la vida. También dijo que Benjamin había sido su héroe mucho antes del día trágico. La gran muestra de apoyo de la comunidad mostró la importancia de la unidad en tiempos tan difíciles. La historia de Campbell se convirtió en un recordatorio de los sacrificios que hacen los oficiales de policía y los efectos de la negligencia. 2 años después, Maine continuaba honrando la memoria de Campbell. Las banderas ondearon a media asta en su honor y las discusiones sobre seguridad vial continuaron. Los investigadores confirmaron que Campbell había seguido el protocolo adecuado mientras ayudaba al conductor varado, subrayando la necesidad crítica de inspecciones exhaustivas de vehículos para prevenir tragedias similares. Maine ve aproximadamente 1,100 accidentes que involucran vehículos comerciales anualmente, con las muertes en aumento desde 2014. Muchos de estos incidentes son el resultado de la negligencia, incluyendo el mantenimiento inadecuado y la falta de controles de seguridad. Los problemas comunes incluyen fallos en el equipo, inexperiencia de los conductores y prácticas inseguras, lo que puede llevar a consecuencias devastadoras. El fallecimiento del detective Benjamin Campbell es un ejemplo de los riesgos que enfrentan los oficiales de policía y la importancia de la responsabilidad para prevenir accidentes. ¿Y si las ruedas hubieran sido inspeccionadas adecuadamente? ¿Y si el camión hubiera sido mantenido con más cuidado? Estas preguntas no respondidas destacan el equilibrio entre el destino y la responsabilidad, y la necesidad de priorizar la seguridad. La vida y las acciones del detective Campbell siguen inspirando, recordándonos la importancia de la vigilancia y la compasión en nuestra vida diaria. Era la noche del jueves 27 de enero de 1972. Los oficiales de la NYPD Rocco Lowry y Gregory Foster estaban en su patrullaje habitual en la Avenida B y la calle 11ª en el 9º distrito de Nueva York. Acababan de responder a una llamada sobre una disputa doméstica, pero el caso había terminado, y Rocco y Greg se dirigían de regreso a su estación. Era una noche fría y nublada. Se avecinaba nieve y el aire estaba húmedo y gélido. Rocco y Greg eran mejores amigos, eran exmarines que habían servido juntos en Vietnam.
Después de ese capítulo en sus vidas, habían solicitado ser compañeros, patrullando las calles de lo que entonces se consideraba uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Eran jóvenes. Rocco Lowry tenía 23 años y Greg Foster 22. Ambos estaban casados con esposas que temían por su seguridad. Greg siempre había querido ser policía, mientras que Rocco decidió seguir esta carrera después de darse cuenta de que la universidad no era para él. Eran alrededor de las 10:30 p.m. Rocco y Greg caminaban hacia el sur por la avenida B. Fue entonces cuando notaron algo que consideraron digno de investigar. Vieron un auto estacionado frente a un hidrante. Decidieron entrar a un pequeño restaurante al otro lado de la calle. Quizás el dueño del lugar conocía el auto. Al preguntar, el hombre salió a ver el vehículo pero dijo que no lo había visto antes. Esto llevó a Rocco y Greg a salir del restaurante y reanudar su camino hacia la estación. Los dos necesitaban averiguar qué les esperaba. Hasta ese momento, la noche había sido tranquila. Los dos oficiales comenzaron a caminar de regreso hacia el norte, prestando poca atención a los tres hombres que pasaron junto a ellos, apartándose para permitir que Rocco y Greg caminaran entre ellos. Lo que ocurrió a continuación es considerado por la historia como el asesinato de policías más brutal de Nueva York. Solo unos segundos después de que los oficiales pasaron, los tres hombres se dieron vuelta y sacaron pistolas. Uno de ellos tenía una automática de .38, mientras que los otros dos tenían automáticas de 9 milímetros. Rocco y Greg siguieron caminando, sin darse cuenta del peligro. Solo habían dado unos pasos cuando las primeras balas los alcanzaron por la espalda. Greg Foster fue alcanzado 8 veces cayendo al pavimento. Rocco Lowry recibió 6 balazos, 5 balas atravesaron sus brazos y piernas y la última le perforó el cuello. Abrumado por el shock, Rocco se agarró la garganta, luego se arrodilló y cayó de lado. Era una imagen aterradora. 2 hombres, atravesados por balas, su sangre extendiéndose por el pavimento, mientras sus asesinos se acercaban calmadamente. No habían terminado. Uno de ellos animó a los demás a seguir disparando, y abrieron fuego nuevamente. Los hombres dispararon 3 balas en los ojos de Gregory Foster y 2 más en la ingle de Rocco Lowry. Solo se fueron, corriendo hacia su vehículo, un Chrysler, después de robar las armas de los oficiales y hacer un escalofriante baile de victoria. Los primeros oficiales en responder llegaron a la escena. Rocco Lowry aún estaba vivo a pesar de sus graves heridas. Las calles fueron cerradas, los civiles mantenidos a raya y Rocco fue transportado al hospital, pero no se pudo hacer nada. Murió poco después. En cuanto a Gregory Foster, ya estaba muerto cuando llegó la ayuda. Su sangre y materia cerebral formaron un charco alrededor de su cuerpo. En 1972, Estados Unidos era un paisaje tumultuoso. Numerosos grupos militantes buscaban provocar un cambio sistémico, operando a través de células secretas, con la creencia de que la violencia era el único camino hacia un futuro mejor. Estos grupos luchaban por los derechos civiles y el fin de la guerra de Vietnam, impulsados por el deseo de una revolución violenta para remodelar la sociedad. Las huellas encontradas en el auto de escape sugirieron que los asesinos eran Ronald Carter, Twyman Meyers y al menos otro hombre. Los 3 eran conocidos miembros del Ejército de Liberación Negra, una organización que la policía creía responsable de otra serie de ataques a policías en Nueva York 8 meses antes. Ronald Carter, uno de los sospechosos, fue abatido en un tiroteo con la policía en St. Louis, Missouri, el 14 de febrero de 1972. La policía encontró la pistola de Rocco Lowry en la escena. Twyman Meyers, otro sospechoso, murió en el Bronx después de un tiroteo con la policía. El último, un hombre llamado Henry Shasha Brown, fue arrestado, extraditado a Nueva York y acusado de 2 cargos de asesinato, pero fue absuelto en 1973. Posteriormente, fue devuelto a Missouri y condenado a 25 años de prisión por su participación en el incidente de St. Louis. Era una tarde soleada de septiembre de 2024 en Queensland, Australia. El sargento mayor Brendan Wiblen, un respetado oficial de policía de 58 años, participaba en el evento anual Wall to Wall Ride for Remembrance. Este evento benéfico honra a los oficiales de policía caídos, y Brendan había sido un participante dedicado durante años, montando en memoria de su amigo cercano, el detective sargento Damian Leading, quien trágicamente falleció en el cumplimiento de su deber en 2011. Con 28 años de servicio en la policía de Queensland, principalmente en la Costa Dorada,
Brendan era conocido por su dedicación, agudeza mental y atención al detalle. Se unió a cientos de motociclistas que habían partido desde Brisbane con la intención de finalizar su viaje en Canberra. El evento reunió a oficiales de toda Australia para rendir homenaje. Alrededor de las 3:20 de la tarde, cerca de Glen Innes en Nueva Gales del Sur, ocurrió la tragedia. Brendan intentó adelantar a otro motociclista, pero perdió el control de su moto. La moto se desvió de la carretera y cayó por un terraplén. Compañeros motociclistas y transeúntes corrieron a ayudar, practicando reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Pero Brendan fue declarado muerto en el lugar. La noticia de su fallecimiento conmocionó a la policía de Queensland y a la comunidad en general. El comisionado asistente Brian Swan transmitió el dolor colectivo que sentían los compañeros y amigos de Brendan. Expresó que sus pensamientos estaban con los seres queridos de Brendan y que la policía estaba comprometida a apoyar a su familia. El comisionado de la policía de Queensland, Steve Golchevsky, describió la pérdida como devastadora. Comentó que perder a Brendan durante un recorrido para honrar a los oficiales caídos fue desgarrador para todos, especialmente para sus compañeros en la Costa Dorada. El impacto fue sentido entre sus compañeros motociclistas, muchos de los cuales habían compartido el camino con Brendan en eventos anteriores. Shane Pryor, presidente del Sindicato de Policía de Queensland, destacó la lealtad y dedicación de Brendan, describiéndolo como un hombre íntegro que montaba para honrar a su amigo Damien Leading. Pryor señaló que Brendan era muy respetado y será profundamente extrañado por sus compañeros y la comunidad. El Wall-to-Wall Ride continuó con el apoyo de la familia de Brendan. Los motociclistas hicieron una pausa en Armidale para reflexionar y rendir homenaje, acompañados por oficiales de policía de Nueva Gales del Sur. El viaje debía concluir en Canberra en el Día Nacional de Recuerdo de la Policía, el 29 de septiembre. El ministro de Policía de Queensland, Mark Ryan, reconoció la profunda pérdida. Expresó que perder a un oficial durante un evento conmemorativo destinado a honrar a los colegas caídos era casi imposible de comprender. Afirmó que la familia policial brindaría apoyo a los seres queridos de Brendan y a sus compañeros motociclistas. La familia de Brendan expresó su deseo de que el recorrido continuara en su honor, reflejando su compromiso con recordar a los oficiales caídos. Su hijo Liam, quien lo había acompañado en viajes anteriores, se vio afectado por la repentina muerte de su padre. Bianca Stone, candidata liberal para la Costa Dorada, compartió sus condolencias en las redes sociales, describiendo a Brendan como un gran hombre siempre amable y dispuesto a reír. Durante sus 28 años con la policía, Brendan ocupó varios roles, incluidos el de oficial al mando en la estación de Southport y líder de operaciones del Grupo de Patrulla Central. Como funcionario sindical de policía durante mucho tiempo, abogó por el bienestar de sus compañeros. El comisionado asistente Swan recordó que sus compañeros lo respetaban mucho por su aguda inteligencia y dedicación. Destacó que su servicio a la comunidad no sería olvidado. El primer ministro de Queensland, Stephen Miles, expresó su pesar por la pérdida del sargento mayor Brendan Wiblen durante el Wall-to-Wall Ride. En las redes sociales, compartió su devastación y destacó la dedicación de Brendan para honrar a los demás como reflejo de su carácter. Toda la fuerza policial se unió para apoyar a la familia y los compañeros de Brendan. El 2 de febrero de 2023 comenzó como un turno regular para el oficial Julian Becerra, del Departamento de Policía de Fountain, pero pronto se convertiría en una pesadilla mortal. Julian, un veterano de 35 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y experimentado oficial K-9, fue llamado para asistir al Departamento de Correcciones en la búsqueda de 3 sospechosos de robo de autos. Los sospechosos Devon Bobian, Anthony Vallejos y Danisha Pacheco ya eran conocidos por ser peligrosos. Bobian era un delincuente reincidente con 4 condenas y un fugitivo en fuga. Alrededor de las 5:30 p.m., los oficiales avistaron el Hyundai robado cerca de North Academy Boulevard y Platte Avenue. Comenzó una persecución vertiginosa por las calles de Pueblo, Colorado. Los sospechosos conducían de manera imprudente, acelerando en contramano y poniendo en peligro a todos a su alrededor. Estaba claro que Bobian y su grupo harían lo que fuera para escapar. Los sospechosos se detuvieron en un Love's Travel Center en Fountain.
Abandonaron el Hyundai y se fijaron en una Toyota 4Runner plateada. Bobian se acercó a la dueña, una mujer que estaba a punto de poner gasolina. Sacó su arma, amenazándola y exigiendo las llaves del auto, pero la mujer lo desafió y se negó a cumplir. Comenzó a alejarse antes de confrontar a los ladrones, diciéndoles que se fueran de su vehículo. Para entonces, la policía se acercaba. No hubo tiempo para que los sospechosos robaran el auto de la mujer. Volvieron a su Hyundai robado, huyendo a toda prisa de la escena. La persecución continuó. Era como algo sacado de una película de acción. Las vidas de las personas estaban en peligro. A las 8 p.m., el Departamento de Policía de Fountain ejecutó una intervención táctica, acorralando el Hyundai entre dos patrullas en un puente cerca de South Academy Boulevard y South Hartford Street en Colorado Springs. El oficial Julian Becerra, de 35 años, estaba listo para hacer su trabajo y poner fin a la peligrosa persecución. Salió de su coche, preparado para arrestar a los sospechosos, pero la situación se intensificó cuando Devon Bobian, desesperado y peligroso, salió del Hyundai. En lugar de huir, Bobian subió al techo del auto robado y saltó sobre el vehículo de Julian. Se encontró atrapado entre su vehículo y la barandilla del puente. Era una posición difícil, y Bobian empeoró todo para el oficial. En lugar de escapar, el hombre dirigió su atención a Julian. Se paró sobre él mirándolo de manera amenazante, y luego se inclinó hacia adelante en un gesto amenazador y perturbado. Julian fue tomado por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó sobre la barandilla, desplomándose 12 metros desde el puente. Devon Bobian decidió que era hora de huir de la escena. Intentó correr, pero con uno de los suyos herido, la policía estaba decidida a no dejarlo escapar. A pesar de sus esfuerzos por arrastrarse hacia el borde del puente para saltar, los oficiales lograron detenerlo. Finalmente fue arrestado y puesto bajo custodia. Julian Becerra murió el 11 de febrero de 2023. Devon Bobian fue declarado culpable de su muerte y enfrentó cargos que incluían asesinato en segundo grado, eludir a la policía, robo de vehículo, posesión de armas por un delincuente reincidente y 2 cargos de robo agravado. Era la mañana del 17 de marzo de 2025 en Victorville, California. El ayudante Héctor Cuevas Jr., de 36 años, estaba de servicio. Ni siquiera debía trabajar ese día, pero había tomado un turno extra. Cuevas llevaba 6 años en el departamento del sheriff del condado de San Bernardino. Era esposo, padre de 2 hijos, hermano y exentrenador de fútbol americano en la secundaria. Alrededor de las 11:02 de la mañana, agentes en la estación de Victorville vieron un auto robado cerca de Mojave Drive y Amargosa Road. Al volante estaba Ryan Dwayne Turner Jr., de 22 años. Turner ya tenía un largo historial criminal. Había sido arrestado antes por robo de autos y era conocido por huir de la policía. Recientemente había salido de prisión del condado pese a haber provocado un choque durante otra persecución el año anterior. Cuando intentaron detenerlo, Turner se negó. Aceleró, llevando su coche a más de 100 millas por hora, pasando semáforos en rojo y zigzagueando entre el tráfico. Cuevas se unió a la persecución que atravesaba la ciudad. Al volar Turner por la intersección de Seneca Road y Elevado Road, Cuevas se acercaba desde atrás. En ese instante, la subpatrulla de Cuevas chocó contra un sedán conducido por Marceline Demian, de 23 años, que giraba a la izquierda tras la luz verde. El vehículo de Cuevas se estrelló contra un poste con tal fuerza que se partió en 2. El choque fue devastador. Varias casas quedaron sin energía y los equipos de emergencia acudieron de inmediato. Pero las heridas de Cuevas eran demasiado graves. Murió en el lugar. Demian sobrevivió con lesiones serias pero no mortales. Luego dijo que no lo había visto venir y que no llevaba la sirena encendida. Turner siguió huyendo. Abandonó el coche robado cerca de Sunny Lane y corrió. Los agentes lo atraparon poco después, aunque incluso esposado intentó escapar otra vez. Fiscales confirmaron que estaba intoxicado durante la persecución. Fue acusado de causar una muerte, evadir a la policía y robo de vehículo. Los registros mostraron que Turner había sido condenado a 16 meses de prisión tras su persecución de 2024, que hirió a un civil, pero cumplió solo 8 meses por leyes de liberación anticipada. Muchos argumentaron que, de no ser por esas leyes, aún estaría tras las rejas. El ayudante Cuevas llevaba 3 años en Victorville, tras trabajar antes en la policía de Oakland. Creció en Rialto, se graduó en Carter High School y vivía en Fontana con su esposa e hijos. Fuera del trabajo, entrenó fútbol en su antigua secundaria entre 2015 y 2017
y también jugó en la National Public Safety Football League. Sus amigos decían que amaba el deporte, pero su mayor alegría era ser padre. El dolor de la comunidad fue evidente. Una larga procesión escoltó su cuerpo por la Interestatal 15. Bomberos y rescatistas se alinearon en los puentes, mientras helicópteros sobrevolaban. Al día siguiente, la gente se reunió en el lugar del choque, dejando flores y velas. Su hermana Dominique dijo entre lágrimas: «Mi hermano era un buen hombre». No fue en vano, su tío Pedro Rivera añadió. Ponerse ese uniforme lo enorgullecía cada día. El 17 de abril se realizó un funeral en el Ontario Convention Center. Asistieron casi 3,000 personas. Sus hijos grabaron un mensaje que sonó en la ceremonia. «Te amo, papi. Eres mi héroe y te voy a extrañar». El acto cerró con salva de rifles, un sobrevuelo y la trompeta de honor. Después Turner fue acusado formalmente de homicidio en segundo grado, evasión y robo de vehículo. Se declaró inocente, con nueva audiencia fijada para el 12 de mayo. El ayudante Héctor Cuevas Jr. llevaba la placa número 3180. Deja a su esposa Mía, a sus hijos Noel y Keiro, a sus padres, hermana y hermano. Su muerte golpeó no solo a Victorville, sino también a oficiales en todo California. Lo que empezó como un reporte de auto robado, terminó con la pérdida de un esposo, un padre y un ayudante que ni siquiera debía trabajar ese día. La noche del lunes 17 de diciembre de 2018, los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo respondieron a una llamada por disparos. La alerta fue activada por un sensor ShotSpotter, una tecnología utilizada en Chicago, Illinois, para detectar disparos. Esa noche se detectaron disparos en el extremo sur de la ciudad. Los dos oficiales se apresuraron al lugar, sin saber que estaban corriendo hacia un cruel destino. Con 31 años, Conrad Gary era el tipo de oficial en quien todos podían confiar. Con solo 18 meses en la fuerza, Conrad tenía una habilidad innata para navegar tanto en crisis como en caos. Eduardo Marmolejo, de 36 años, también era relativamente nuevo en el Departamento de Policía de Chicago, con 2 años y medio de experiencia. Eduardo había dedicado su vida al servicio público. Antes de unirse a la CPD, trabajó en un hospital. Ambos hombres ejemplificaban el compromiso y la valentía en su servicio a la comunidad. Ambos oficiales eran serenos y rápidos para responder esa noche. Llegaron al lugar poco antes de las 6 p.m. y estacionaron su patrulla cerca de las vías del tren, en la calle 103 y la avenida Cottage Grove. Según las grabaciones de las cámaras corporales, Conrad y Eduardo salieron de su patrulla y comenzaron a caminar hacia las vías. Estaban completamente enfocados en su tarea. Discutieron la posible dirección en la que el sospechoso podría haber huido. ¿Qué dirección tenía más sentido y por qué? Las grabaciones de sus cámaras captaron sus movimientos y palabras mientras se acercaban. Ya estaba oscuro afuera. Perseguir a una persona armada es siempre una de las cosas más peligrosas que un oficial de policía puede hacer. Los dos oficiales estaban en peligro, pero no por el hombre armado. Mientras hablaban y trataban de decidir qué hacer, la situación se complicó aún más. Un tren ruidoso que se dirigía hacia el norte llegó y pasó. Conrad y Eduardo continuaron su persecución a lo largo de las vías, pero mientras lo hacían, no eran conscientes de su inminente tragedia. El ruido del tren que iba hacia el norte ahogó el sonido del tren que se acercaba desde el sur. Conrad y Eduardo estaban en las vías. La cámara corporal se apagó en un instante. El tren chilló y se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo murieron, arrollados por el tren. La energía del tren se apagó. El conductor les dijo a los pasajeros que había una emergencia. Los trabajadores buscaron en las vías con linternas. Temprano el martes por la mañana, 2 ambulancias llevaron los cuerpos del lugar. Con todos los honores policiales, la procesión de 15 millas pasó por el 5º distrito de policía, donde estaban asignados los oficiales, antes de dirigirse a la oficina del forense, donde los oficiales saludaron en señal de respeto. Según una investigación, el tren que golpeó y mató a los 2 oficiales viajaba a una velocidad de aproximadamente 65 millas por hora. No hubo indicios de que los oficiales vieran venir el tren del sur, probablemente debido al escudo auditivo creado por el tren que iba hacia el norte. Tanto Conrad Gary como Eduardo Marmolejo eran jóvenes padres dedicados. Conrad era un esposo amoroso y padre de un bebé, mientras que Eduardo era un esposo dedicado y padre de 3 hijos. En medio de la abrumadora tristeza por su trágica pérdida, hubo un pequeño consuelo cuando el sospechoso fue arrestado y se recuperó un arma.
Su sacrificio sigue siendo un recordatorio conmovedor de los peligros que enfrentan aquellos que sirven y protegen. Era el 29 de noviembre de 2017 en Evansville, Indiana. Janae Carter, de 23 años, Terence Barker, de 26, y sus dos hijos Princess, de 2 años, y Prince, de 7 meses, acababan de salir de la casa de la madre de Janae. Ella los aseguró en sus sillas en el asiento trasero de su PT Cruiser 2003. Vivían en ese barrio hacía apenas una semana. Janae buscaba un nuevo comienzo, esperando que su familia tuviera un hogar más seguro antes de Navidad. Pero a pocas cuadras, todo cambió. Cerca de las 7 de la tarde, la policía de Evansville vio un Chevy Impala 2017 negro estacionado por Bayard Park Drive. Al revisar la matrícula, notaron que correspondía a otro auto. Cuando se acercaron a chequear el WIN, 2 hombres saltaron adentro y huyeron a toda velocidad. El conductor era Frederick McFarland. La persecución cubrió solo media milla, pero en ese corto tramo, el Impala alcanzó 74 millas por hora. En la intersección de Monroe Avenue y Linwood Avenue, McFarland ignoró la señal de alto. En ese mismo instante, el PT Cruiser de Janae cruzaba la intersección. El impacto fue brutal. El auto de McFarland chocó contra el PT Cruiser, lanzándolo contra un árbol. El vehículo se retorció alrededor del tronco, irreconocible. El pequeño Prince salió despedido. Princess quedó sujeta en su asiento. Terence absorbió lo peor del choque, mientras Janae apenas permanecía consciente. Al otro lado de la calle, una vecina llamada Tanisha Gibbons oyó el estruendo y corrió afuera. Vio el PT Cruiser destrozado contra el árbol. La policía llegó enseguida, algunos creyendo que era el coche de McFarland. Con armas en mano gritaban órdenes, hasta que una voz femenina clamó desde adentro. ¡Mi bebé, mi bebé! La escena era devastadora. Prince fue declarado muerto en el lugar. Princess fue llevada al hospital pero falleció poco después. Terence estaba inconsciente con heridas graves en la cabeza y murió más tarde. Janae, embarazada en ese momento, fue la única sobreviviente. La policía arrestó a McFarland. Casi 3 años después, en 2020, se declaró culpable de resistirse a la autoridad y fue condenado a 15 años de prisión. Janae presentó luego una demanda civil contra la ciudad de Evansville, alegando que la persecución debió suspenderse. Su abogado, Scott Weathers, dijo que los agentes insistieron demasiado por algo menor, una matrícula falsa. McFarland nunca fue acusado por placas falsas ni por robar el auto. En 2022, la ciudad llegó a un acuerdo con Janae por $1.750.000 a través de su aseguradora. Funcionarios lo llamaron un compromiso, no una admisión de culpa, pero sí un reconocimiento de su pérdida. Las heridas físicas de Janae sanaron, pero desarrolló estrés postraumático y apenas podía hablar en la corte. Describió a Princess como llena de energía y a Prince como siempre sonriente. Recordó haberlos asegurado y besado esa noche, diciendo que nunca vio venir al otro auto. Janae tenía 11 semanas de embarazo. Más tarde dio a luz a una niña a la que llamó Miracle, creyendo que sobrevivir fue una señal. Después tuvo un hijo Legend. Su madre, Sarah Johnson, dijo que los nuevos niños eran bendiciones, pero nunca reemplazarían a los 2 que perdió. El choque sacudió a la comunidad. Vecinos se reunieron en el árbol marcado, donde se acumulaban flores y juguetes. Su amiga Taylor Rustin dijo: «Una madre no debería enterrar a sus bebés justo antes de las fiestas». El pasajero de McFarland nunca fue identificado. En ese tiempo, él enfrentaba otros cargos por drogas y portar un arma sin licencia. La policía revisó su política de persecuciones, asegurando que no se violaron reglas, aunque la tragedia abrió un debate sobre los riesgos de las persecuciones a alta velocidad, especialmente cuando familias inocentes quedan atrapadas en medio. Janae había hecho todo bien. Abrochó a sus hijos y conducía con cuidado. Pero en segundos, su vida fue destrozada por una persecución que comenzó con una simple matrícula y terminó con 3 vidas perdidas y una familia cambiada para siempre. El 9 de julio de 2007, el oficial Russell Timoshenko y su compañero, el oficial Herman Jan, patrullaban Crown Heights, un barrio en Brooklyn, Nueva York, en su patrulla marcada del 7º distrito. Russell Timoshenko, de 23 años, estaba en el asiento del pasajero. Para ese momento, llevaba unos 18 meses en la fuerza. Aunque aún era un novato, ya era un policía dedicado.
Era alrededor de las 2:30 a.m., cuando Russell y Herman notaron un sub BMW negro 2003 viajando hacia el oeste por la avenida Lefferts. Por razones desconocidas, los dos oficiales decidieron verificar la matrícula. Quizás tenían una corazonada o era solo rutina, pero estaba registrada a un auto completamente diferente, un Mitsubishi Outlander 2007, no al BMW negro que tenían delante. Sospechando irregularidades, Russell Timoshenko y Jan le hicieron señales al conductor para que se detuviera. El conductor accedió, girando al norte en la avenida Rogers. Ambos oficiales salieron de su vehículo y se acercaron, con Timoshenko acercándose desde el lado del pasajero y Jan desde el lado del conductor. Sin que ellos lo supieran, había 3 hombres peligrosos dentro. Todos tenían antecedentes criminales violentos y estaban decididos a evitar volver a prisión. Dexter Bostick, en el asiento del pasajero, había cumplido 9 años por asalto, robo y sodomía en 1990 y 3 años por robo a mano armada en 2001. Robert Ellis, en el asiento trasero, había sido condenado por agresión sexual en primer grado y sodomía a los 19 años. Lee Woods, el conductor, había cumplido condena por posesión ilegal de armas y por agredir a un oficial de policía. Solo un día antes, los 3 hombres habían disparado a un hombre inocente, rompiéndole el fémur. Y luego robaron $1,800 en efectivo, una cadena y las llaves del vehículo del hombre. Eran impredecibles y violentos. Mientras el oficial Russell Timoshenko, de 23 años, se acercaba al BMW, Dexter Bostick esperó el momento adecuado. Cuando Russell estuvo lo suficientemente cerca, Bostick abrió fuego con una pistola calibre .45. 2 balas impactaron a Russell, una en la cara y otra en el cuello. Se desplomó al suelo. Desde el asiento trasero, Robert Ellis disparó a Herman Jan con una pistola de 9 milímetros, hiriéndolo en el brazo y en el pecho. El chaleco antibalas de Herman le salvó la vida. Respondió al fuego, pero los 3 sospechosos huyeron del lugar. Abandonaron el BMW en la avenida Kingston, aproximadamente a 4 cuadras del lugar del tiroteo. Russell Timoshenko fue trasladado al hospital, pero sus heridas eran graves. Las balas habían dañado su médula espinal, dejándolo incapaz de respirar por sí mismo o mover sus músculos. Estuvo sin oxígeno durante 15 a 20 minutos debido a la parálisis inicial, lo que finalmente llevó a un coma. La policía detuvo a uno de los sospechosos, Leo Woods, el 10 de julio de 2007. Woods identificó a Bostick y Ellis como sus cómplices, alegando que no sabía que abrirían fuego contra los oficiales. Mientras tanto, Dexter Bostick y Robert Ellis hicieron todo lo posible para escapar. Hicieron autostop por Long Island y tomaron un ferry a Bridgeport, Connecticut. Desde allí viajaron al oeste hacia Pensilvania. Planeaban esconderse en un bosque. Los sospechosos fueron avistados cerca de la Interestatal 80 por un automovilista que alertó a la policía. Las autoridades llegaron rápidamente, haciendo que los hombres huyeran. Un oficial estatal derribó a Bostick, pero Ellis logró escapar. Fue detenido a la mañana siguiente. Ambos hombres fueron extraditados a Nueva York el 12 de julio, pero nada se pudo hacer por el oficial Russell Timoshenko. A pesar de estar conectado a un respirador, las pruebas del 14 de julio revelaron que no había actividad cerebral. Fue declarado muerto a las 4:14 p.m. cuando los médicos apagaron el respirador. Decenas de miles de personas asistieron a su funeral. Bostick y Woods recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato, mientras que Ellis fue exonerado del asesinato, pero condenado por cargos de armas. En agosto de 2024 en Washington, D.C., Wayne David, un oficial de policía de 52 años del Departamento de Policía Metropolitana, estaba de servicio. Durante más de 25 años, dedicó su carrera a proteger a la comunidad, centrado en sacar armas de fuego ilegales de las calles. Temprano una mañana, los oficiales notaron a un hombre actuando de manera sospechosa. El individuo, identificado más tarde como Tyrell Lamonte Bailey, de 27 años, fue visto saliendo de un vehículo y descartando un arma en una alcantarilla antes de huir en una motocicleta. Los oficiales de la Unidad de Supresión de Robos comenzaron de inmediato los esfuerzos para recuperar el arma. Wayne David, conocido por su habilidad para recuperar armas, se encargó de la tarea. Mientras trabajaba para recuperar el arma de la alcantarilla, ocurrió un trágico accidente.
El arma se disparó y Wayne fue alcanzado en la cabeza. La escena se volvió caótica mientras sus compañeros corrían a ayudarlo. Fue transportado a un hospital cercano, pero Wayne sucumbió a sus heridas. Su fallecimiento conmocionó a la ciudad, y el sindicato de policía de D.C. confirmó su muerte poco después. Durante una conferencia de prensa, el jefe adjunto Jeffrey Carroll describió a Wayne como un verdadero héroe para el Distrito de Columbia. La muerte de Wayne desencadenó una extensa búsqueda de Tyrell Bailey, quien había desechado el arma. Las autoridades describieron a Bailey como un hombre de rastas largas, visto por última vez con una camiseta blanca y pantalones cortos azules. El MPD publicó fotos de él y anunció una recompensa de $60,000 por información que condujera a su arresto. La recompensa fue un esfuerzo conjunto del MPD, FBI, ATF y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Mientras la comunidad lamentaba la pérdida de Wayne, los tributos llegaron de amigos, familia y compañeros oficiales. Su prometida Calija Barber estaba devastada, ya que sus planes de casarse en abril se vieron trágicamente truncados. Barber reflexionó sobre su pérdida, describiendo cómo su risa, sonrisa y abrazos permanecían vivos en su memoria mientras lidiaba con una sensación de entumecimiento que hacía que la realidad pareciera un sueño. El funeral de Wayne fue programado para el 12 de septiembre en el cementerio de Fort Lincoln, donde también descansaban su madre y sus hermanos. Dejó 2 hijos y una ciudad de luto que respetaba profundamente sus años de servicio. Después de una intensa búsqueda de una semana, Tyrell Bailey se entregó en la estación de policía del 7º distrito. Fue acusado de portar una pistola sin licencia, aunque se revisaban cargos adicionales relacionados con la muerte de Wayne. Los registros judiciales revelaron más sobre las acciones y antecedentes de Bailey. Tenía antecedentes por delitos relacionados con armas de fuego y había cumplido condena por un caso de 2017. El día del incidente, Bailey huyó del lugar tan rápido que dejó sus zapatos, saltando luego a la motocicleta de un extraño. Aseguró que lo habían robado y necesitaba ayuda, convenciendo al motociclista de dejarlo en Maryland. El motociclista, sin saber de la implicación de Bailey, solo entendió la verdad al ver los informes de noticias. En el funeral de Wayne, la alcaldesa de D.C. Muriel Bowser y la jefa del MPD Pamela A. Smith honraron su memoria. Un compañero oficial describió a Wayne como el epítome de la policía comunitaria, destacando cómo se conectaba con los jóvenes. Incluso hacía preguntas a estudiantes de secundaria en las estaciones del metro para asegurarse de que se mantuvieran enfocados en su educación. Wayne también fue recordado en su iglesia, National Community Church, en el sureste de D.C. El pastor Ernest Clover lo describió como un hombre amable que hacía sentir a todos cómodos a pesar de su placa y uniforme. ¿Y si el arma se hubiera recuperado de manera segura sin incidentes? ¿Y si se hubieran implementado medidas más fuertes para prevenir la circulación de armas ilegales? El fallecimiento de Wayne David es una lección sobre los riesgos diarios que enfrentan los oficiales de policía. También subraya la importancia de abordar el impacto de las armas de fuego ilegales en las comunidades. Mientras la ciudad llora y busca justicia, el legado de Wayne como servidor público dedicado sigue siendo un poderoso llamado a la acción por un futuro más seguro. Eran poco después de las 6:30 de la mañana, en un tramo rural de la autopista estadounidense 57, cerca de Batesville, Texas. El sol apenas salía y la mayoría de los locales comenzaba su día. Pero en esa mañana de 2023, ese camino tranquilo se convirtió en escenario de uno de los choques más mortales en la historia reciente de Texas. Entre las 8 personas que perdieron la vida, estaban José Lerma, de 67 años, y su esposa Isabel, de 65. Eran de Dalton, Georgia, y llevaban casados casi 49 años. La pareja conducía hacia el sur, rumbo a México, probablemente por una visita familiar. Menos de una hora antes del choque, Isabel había publicado en línea un saludo de cumpleaños a una amiga. Un joven de 21 años de Houston manejaba un Honda Civic blanco 2009 con 5 pasajeros. Varios, luego identificados como ciudadanos hondureños, se creía que estaban en el país sin documentos legales. Las autoridades confirmarían que el auto se usaba en un intento de contrabando.
Cuando un ayudante del sheriff del condado de Zavala intentó detenerlo, el conductor se negó. En cambio, aceleró, iniciando una persecución a gran velocidad por la carretera de 2 carriles. Testigos dijeron que el Honda zigzagueaba de forma imprudente, tratando de escapar. Estas persecuciones son comunes en el sur de Texas, y muchas han acabado en tragedia. El conductor intentó entonces rebasar un camión de 18 ruedas en una zona prohibida. Quizá entró en pánico o creyó que podía lograrlo. Lo que no vio fue la Chevrolet Equinox que venía de frente. Dentro de esa sub estaban José e Isabel. La Equinox estalló en llamas de inmediato, sin darles chance de escapar. Ambos murieron en el lugar. El Honda quedó destrozado, con metal retorcido esparcido por la ruta. Los 6 ocupantes, incluido el conductor, también murieron. Las fotos mostraron la devastación. La Equinox quedó calcinada e irreconocible, y el Civic destrozado por el impacto. El vocero del DPS de Texas, teniente Chris Olivares, confirmó que el conductor huía de los agentes durante un intento de contrabando cuando impactó la sub, matando tanto a las víctimas inocentes como a todos en su auto. De vuelta en Georgia, la familia Lerma estaba destrozada. Su hijo Jairo compartió la noticia en línea y creó una colecta para cubrir los gastos funerarios. Escribió que la pérdida había dejado sus corazones y almas tristes. La pareja estaba a un mes de celebrar su aniversario número 49. Para ese viernes, la colecta había reunido más de $7,000, con cientos de personas ofreciendo apoyo. Este fue el choque de migrantes más mortal en Estados Unidos desde marzo de 2021, cuando 13 personas murieron en Holtville, California, tras colisionar una SUV sobrecargada con un camión. Solo en Texas, funcionarios reportaron más de 500 persecuciones a alta velocidad en El Paso ese año, muchas superando las 100 millas por hora. El creciente número de choques ha alimentado el debate. La policía afirma que detener a los contrabandistas es necesario, pero críticos sostienen que estas persecuciones ponen en riesgo a inocentes. Entre 2010 y mediados de 2023, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas documentó 106 muertes ligadas a persecuciones de la patrulla fronteriza, con un aumento marcado tras 2020. En enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos introdujo una nueva política de persecuciones. Los agentes debían medir el riesgo para el público antes de continuar. Pero el director del DPS de Texas, Steve McCrow, señaló que incluso si los agentes se retiran, los conductores suelen seguir a gran velocidad. Una vez tomada la decisión de huir, muchos no frenan. Ese fue el caso en la autopista 57. Un hombre eligió no detenerse y 8 vidas se perdieron. José e Isabel no estaban en nada ilegal. Solo hacían un viaje juntos, sin imaginar lo que venía hacia ellos. Casi 5 décadas de vida en pareja terminaron en segundos, dejando hijos, nietos y una comunidad de Dalton en duelo. La investigación sigue, pero la realidad es clara. 8 personas se fueron por una decisión imprudente. Y para quienes quedaron, nada volverá a ser igual. Era una tranquila mañana de lunes en noviembre de 2024 en East Charlotte, Carolina del Norte, cuando ocurrió la tragedia. Los oficiales se preparaban para ejecutar una orden de arresto contra Terry Clark Hughes, de 39 años. Hughes era un delincuente buscado por posesión ilegal de armas de fuego y 2 cargos por evadir a la policía. Cuando los oficiales se acercaron a su casa en Galway Drive, no podían predecir los devastadores eventos que seguirían. El equipo de la Fuerza de Tareas de Fugitivos de los U.S. Marshals llegó a la residencia. El equipo estaba formado por oficiales de diversas agencias, como Samuel Poloche y William Elliott del Departamento de Correcciones de Carolina del Norte, Thomas Wicks, un ayudante de los U.S. Marshals, y Joshua Ayer del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Tenían asegurar el área y acercarse con cautela a la casa, pero Hughes abrió fuego desde adentro, usando un rifle de alto poder. El sonido de los disparos rompió la quietud del vecindario mientras Hughes disparaba más de 100 rondas contra los oficiales. Samuel Poloche y William Elliott fueron los primeros en ser alcanzados, cayendo al suelo mientras sus compañeros corrían para ayudarlos. La lluvia de disparos alcanzó a Thomas Wicks y Joshua Ayer. La situación se convirtió en un tiroteo prolongado, con los oficiales buscando refugio e intentando someter a Hughes. El vecino Saint Cheun captó el caos con su teléfono. Atrapado fuera de su casa sin llaves, suplicó por ayuda a los oficiales, pero le indicaron que buscara refugio en otro lugar.
El tiroteo continuó durante horas antes de que finalmente se detuviera a Hughes, pero no antes de causar pérdidas devastadoras. 4 oficiales perdieron la vida ese día: Samuel Poloch, William Elliott, Thomas Weeks y Joshua Ayer. El oficial Joshua Ayer, con 6 años del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, era conocido por su compromiso con la seguridad pública y su compasión. También era sargento de primera clase en la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Norte. La pérdida de Ayer fue sentida por su esposa Ashley y su hijo de 3 años, Andrew. Un servicio conmemorativo en la primera iglesia bautista de Charlotte rindió homenaje al sacrificio de Ayer. Un carruaje tirado por caballos transportó su cuerpo, y las calles estaban llenas de miembros de la comunidad ondeando banderas. Dentro, Ashley pronunció un emotivo discurso, compartiendo recuerdos de su vida. Su hijo Andrew saludó una foto de su difunto padre. Los demás oficiales caídos fueron recordados por su dedicación y servicio. Samuel Poloche, un veterano de 14 años, formaba parte de la Unidad de Operaciones Especiales e Inteligencia del NCDAC y dejó atrás a su esposa y 2 hijos. William Elliott, también veterano de 14 años, era conocido por su meticuloso trabajo y devoción a la seguridad pública. Dejó a su esposa y un hijo. Thomas Weeks, con 13 años en el servicio de US Marshals, había servido previamente en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Era un esposo amoroso y padre de 4 hijos. En total, 8 oficiales fueron baleados con varios más heridos. Entre ellos estaban los oficiales de CMPD Chris Tolley, Michael Giglio, Jack Blowers y Joshua Campbell, todos los cuales sobrevivieron pero enfrentaron una recuperación física y emocional. El cabo de policía de Statesville, Casey Hoover, parte de la fuerza de tareas, también resultó herido, pero se espera que se recupere por completo. Mientras la comunidad lloraba, surgieron preguntas sobre qué condujo a un desenlace tan extremo. ¿Se pudieron haber prevenido los eventos? Estas preguntas permanecen mientras las agencias de la ley buscan mejorar las medidas de seguridad para los oficiales y las comunidades que protegen. Los sacrificios de Toloche, Elliott, Weeks y Ayer no serán olvidados. Su valentía y dedicación son un testimonio de su servicio, dejando un legado de coraje y compromiso que inspira a sus compañeros y seres queridos. Era el 19 de septiembre de 2004. Los agentes senior Travis W. Attaway, Jeremy Wilson y Javier Sandoval patrullaban el Río Grande como tantas veces antes. Pero ese día, el río estaba inusualmente crecido y difícil de navegar. Los 3 hombres eran experimentados. Sabían que el trabajo conllevaba riesgos, pero no que esa sería la última misión para 2 de ellos. Con 31 años, Travis Wayne Attaway era un agente serio. Además de trabajar en barcos, participaba en patrullas en bicicleta y a caballo. Jeremy Wilson, de 29 años, era un agente de tercera generación, inspirado por su padre y abuelo para seguir esta carrera. Ambos eran agentes dedicados con 7 años de experiencia. Conocían el río mejor que nadie, pero el agua puede ser traicionera, especialmente con cambios climáticos. Había llovido el día anterior, elevando el nivel del agua a 1 pie. La corriente alcanzaba unos 5,000 galones por segundo. Eran condiciones difíciles que requerían precaución, especialmente en el Río Grande, una de las asignaciones más peligrosas para la patrulla fronteriza. Ese domingo 19 de septiembre, 2 barcos fueron enviados río abajo desde Los Indos, Texas, porque un sensor se activó. Travis, Jeremy y Javier iban en uno de los 2 barcos, un modelo ligero Predator de 19 pies. Maniobraron el barco hacia una sud en el río crecido. Al acercarse, Travis y Jeremy se posicionaron al frente del barco. Con varas, buscaban zonas poco profundas u objetos sumergidos. Alrededor de las 2:40 p.m., la situación se complicó. El barco quedó atrapado en un remolino, y Jeremy perdió el equilibrio, cayendo al agua. Javier Sandoval reaccionó rápido y apagó el motor, pero los eventos que siguieron ocurrieron en un instante. Travis, decidido a salvar a Jeremy, se quitó su cinturón de servicio de 21 libras y lanzó una cuerda a Jeremy. De repente, el barco comenzó a llenarse de agua y volcó instantáneamente. Los 3 lucharon por mantenerse a flote mientras la tripulación del segundo barco notaba su lucha y se apresuraba a ayudar. La corriente era implacable y el segundo barco casi volcó también.
lograron rescatar a Sandoval, quien se aferró a los restos para mantenerse a flote antes de que la otra tripulación lo alcanzara y luchó por quitarse las botas y el cinturón, deshaciéndose de peso que dificultaba su intento de mantenerse a flote. Pero no había rastro de Travis Hathaway ni de Jeremy Wilson. Para empeorar la situación, ambos llevaban pantalones largos. Uno tenía botas vaqueras y el otro, botas tácticas con cordones difíciles de quitar. Parecía que todo estaba en su contra. Varias agencias locales, estatales y federales realizaron una búsqueda exhaustiva de 10 millas, incluso arrastrando partes del lecho del río. Fuerzas mexicanas también contribuyeron buscando en el lado sur del río. La búsqueda duró 2 días. Para cuando encontraron los cuerpos, todos sabían que no era una operación de rescate, sino de recuperación. El cuerpo de Travis fue encontrado el 21 de septiembre de 2004, alrededor de la 1:30 am. El de Jeremy emergió a las 3 am el mismo día. Ambos cuerpos fueron hallados cerca del sitio del accidente, y los oficiales concluyeron que una represa sumergida por las aguas altas había creado un efecto de remolino que probablemente atrapó los cuerpos. La corriente arrastró el ligero Predator de 19 pies más de 4 millas río abajo antes de ser recuperado. Para cuando lo encontraron, el río había despojado todo excepto el motor y el volante. Los 2 agentes fueron considerados héroes por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Fueron honrados en agosto de 2022, cuando el sector del Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza nombró barcos de patrulla en su honor póstumamente. Era el 8 de diciembre de 2023 en San Diego, California. Una familia de 4 viajaba en un Honda Sedán por la Interestatal 505, cerca de la salida de la calle 43. En el asiento trasero iban 2 hermanos, Malikai de 8 años y Mason Orozco Romero de 4. Su madre Victoria estaba en el asiento delantero, mientras que una amiga cercana de la familia, también niñera de los niños, conducía. Nada parecía fuera de lo normal. Un BMW que iba a casi 100 millas por hora chocó contra su auto. El Honda giró por un terraplén, se estrelló contra un árbol y se incendió. Malikai y Mason murieron al instante. Su madre y la niñera sobrevivieron, pero con heridas graves. El conductor era Ángel Velázquez Salgado, de 20 años. No tenía licencia y huía de la policía en una persecución a alta velocidad. Todo había empezado por algo menor, un faro roto. Al principio los agentes solo lo siguieron tras ver su coche en la calle 32. Cuando Salgado entró a una entrada que no coincidía con el registro del auto, intentaron detenerlo. En vez de frenar, aceleró. La persecución se extendió por autopistas, hacia el norte en la Interestatal 15, luego al este por la Ruta Estatal 94, y después hacia el sur por la Interestatal 505. En el camino pasó señales de alto, zigzagueó entre autos y hasta chocó a otro vehículo, hiriendo a una mujer mayor. Testigos dijeron que alcanzó las 100 millas por hora. Terminó cerca de la salida de la calle 43. Salgado se desvió al costado e impactó al Honda con Malikai, Mason, Victoria y la niñera. El choque fue devastador. Los equipos de rescate llegaron rápido, pero los niños ya habían muerto. La madre quedó hospitalizada en estado crítico y la niñera sobrevivió con lesiones severas. Salgado huyó a pie. Incluso se quitó la ropa para esconderse en el barrio, pero lo atraparon a pocas cuadras. No solo estaba sin licencia, también había participado en otra persecución 7 meses antes. Fue arrestado y retenido con una fianza de $1 millón, luego revocada por los fiscales. Primero se declaró inocente, pero en agosto de 2025 cambió a culpable. Admitió 2 cargos de asesinato, 2 de homicidio vehicular grave, 2 de evasión con lesiones, 1 de atropello con fuga y otro de conducir sin licencia. Su sentencia está prevista para el 4 de septiembre de 2025 y enfrenta de 30 años a cadena perpetua. Malikai y Mason fueron recordados por sus sonrisas constantes. Su familia ya había sufrido. Su padre, Tyrone, había muerto el año anterior. Ahora Victoria, que vivía con lupus desde los 11 años, enfrentaba tanto lesiones físicas como el dolor de perder a sus hijos. La madrina de los niños, Brittany Fomabong, inició una colecta para cubrir los gastos del funeral y las facturas médicas. Ha recaudado más de $22,000 de una meta de 40,000. Escribió: "Esta tragedia no es justa. Solo agradezco todo el amor y apoyo". El choque desató un debate en San Diego. Victoria y la niñera presentaron una demanda, alegando que la policía nunca debió perseguir a Salgado por un faro roto. Documentos judiciales señalan que los agentes debieron suspender la persecución
cuando el riesgo fue demasiado alto, sobre todo en hora pico. La Comisión de Prácticas Policiales de la ciudad recomendó permitir persecuciones solo si hay riesgo inmediato de vida, pero la Asociación de Oficiales de San Diego se opuso, diciendo que limitaría a atrapar a personas ligadas a delitos graves. El debate creció aún más cuando otro oficial murió ese mismo año tras suspenderse otra persecución. Lo ocurrido el 8 de diciembre no fue solo un choque, fue una cadena de decisiones, un faro roto, un conductor que no quiso frenar, una decisión de perseguir. Malachi y Mason eran hijos, hermanos y niños con todo un futuro por delante. Ahora se han ido, dejando a una madre en duelo, una niñera devastada y una comunidad con preguntas que tal vez nunca tengan respuesta.